police are saying that he was certainly shot at close range. Al finalizar la década de 1990, el inminente problema del efecto 2000 o Y2K generó temores de que los sistemas informáticos de todo el mundo pudieran fallar a medianoche, provocando un caos tecnológico. Si bien la crisis finalmente se evitó, el Y2K refleja una ansiedad más amplia de una época que por momentos se sentía incierta, frágil y aparentemente fuera de control. Bienvenido a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy analizaremos eventos de la década de 1990 que sembraron el miedo en todo el planeta, ya sea por desastres repentinos, escalada de conflictos o pura imprevisibilidad. El ataque con gas sarín en el metro de Japón era una amenaza invisible y escapar se volvió imposible. El 20 de marzo de 1995, los viajeros matutinos en Tokio fueron víctimas de un horrible acto de terrorismo interno. Un viaje rutinario al trabajo se convirtió en una crisis cuando miembros de la secta Aum Shinrikyo lanzaron un ataque coordinado con gas sarín en el metro de Tokio durante la hora de más tráfico. ひょっとしたらノストラダムスが言っていた1999年滅亡あり得るんじゃないかということがっていうようなそういったような恐れもあって、でそれを解決するのはオウムなんだという打ち出しをしていたっていうのも自分にとっては魅力的だ。El agente nervioso incoloro e inodoro se propagó rápidamente por los vagones, provocando que los pasajeros se asfixiaran, convulsionaran y se desplomaran. 14 personas murieron y miles resultaron heridas, muchas con secuelas permanentes. La aleatoriedad del ataque destrozó la sensación de seguridad en una de las ciudades más ordenadas del mundo, revelando cómo las armas no convencionales podían usarse con efectos devastadores en entornos cotidianos. 地下鉄に乗る時にやっていたのは、何かパニックが起きた時にどこの入り口からドアから出たらどこの出口が地上に出る出口が近いとかですね。そういうことがものすごく常に頭の中にあって。La explosión química de Shanghái de 1993. Lo que comenzó como un accidente industrial rápidamente se convirtió en un caos cuando una explosión catastrófica causada por la combustión espontánea de productos químicos en un almacén arrasó las zonas aledañas, derribando edificios, hiriendo a miles de personas y generando una gran confusión. Los informes iniciales fueron confusos, mientras los servicios de emergencia acudían rápidamente al lugar, con estimaciones de víctimas muy variables, pero la magnitud de la devastación era innegable. Los incendios se descontrolaron y los materiales tóxicos suscitaron temores de mayores consecuencias ambientales y para la salud. Para quienes vivían cerca, el incidente puso de manifiesto los peligros de la rápida industrialización sin las medidas de seguridad adecuadas. Para otros fue un aterrador atisbo de la rapidez con la que el progreso puede volverse mortal. En un centro urbano densamente poblado, un solo accidente bastó para causar pánico y pérdidas generalizadas. Where are they? Are they gone? Yeah. El terremoto de Kobe. Japón estaba acostumbrado a los terremotos, pero no al que ocurrió el 17 de enero de 1995. Earthquakes were something tiny. I can't even recall anything falling from the shelves, so I didn't think earthquakes were anything to be scared of. El gran terremoto de Hanshin azotó Kobe, Japón, con una fuerza devastadora, alcanzando una magnitud de 6.9 en la escala de Richter. En 20 segundos, el terremoto redujo barrios enteros a escombros. So I phoned the office and said, the Hanjin Expressway has collapsed. The bus is just hanging off the edge. He told me to stop joking. Las autopistas se derrumbaron y los incendios arrasaron la ciudad sin control. Más de 6.000 personas perdieron la vida y cientos de miles fueron desplazadas. A pesar de la avanzada infraestructura de Japón, la magnitud de los daños reveló las vulnerabilidades incluso en las zonas urbanas mejor preparadas. Hubo poca advertencia y el impacto fue inmediato. Para muchos en todo el mundo, el terremoto de Kobe fue un recordatorio aleccionador de que el poder de la naturaleza puede superar incluso las mejores defensas en un instante. When I see earthquakes today, I feel a raw pain.
I'm very frightened of earthquakes. Los campos de la muerte de Argelia. Durante los años más críticos de la guerra civil argelina, el miedo se convirtió en una constante en el país. Pour notre sécurité, nous ne devons jamais rester plus d'une demi-heure au même endroit. Pueblos enteros fueron atacados al amparo de la oscuridad con brutales masacres nocturnas, sin autores claros. Familias enteras fueron masacradas en sus hogares. Comunidades enteras fueron aniquiladas en silencio y los supervivientes quedaron traumatizados. Où est la sécurité? Il n'y a pas. On est toujours enfermé dans la maison, on fait rien. On a peur de bouger, on a peur de faire quoi que ce soit. La imprevisibilidad y la falta de claridad en torno a los acontecimientos hicieron que la violencia fuera especialmente aterradora. Nadie sabía quién sería el objetivo ni por qué. Los rumores, las teorías conspirativas y el secretismo gubernamental no hicieron sino agravar la paranoia. A medida que el número de muertos ascendía a decenas de miles, los asesinatos crearon una atmósfera de terror constante. Fue una época donde el terror se cernía en las sombras y la vida cotidiana se transformó en un estado de ansiedad constante. El derrumbe de los grandes almacenes de Sampung. El 29 de junio de 1995, un bullicioso día de compras en Seúl se convirtió en una pesadilla. As midday approaches, the store gets busy. Then customers on the fourth floor hear a disturbing sound. En cuestión de segundos, los pisos de los grandes almacenes de Sampung se derrumbaron repentinamente, atrapando a cientos de personas bajo toneladas de hormigón y escombros. Compradores y trabajadores tuvieron poco tiempo para reaccionar mientras los pisos cedían bajo sus pies. Más de 500 personas murieron y casi 1000 resultaron heridas, convirtiéndose en uno de los derrumbes estructurales más mortíferos de la historia moderna. Las labores de rescate continuaron durante días y los supervivientes fueron rescatados de entre los escombros mucho después del desastre inicial. Las investigaciones revelaron que la causa fue una negligencia grave, con fallas estructurales que no se habían corregido. 8 of the 16 columns had been reduced from 80 centimeters diameter down to 60 centimeters diameter, and the amount of reinforcing steel in the columns had been cut in half. Para muchos, la aterradora constatación era simple. Incluso los lugares más comunes pueden convertirse en escenarios de tragedias inimaginables. If people were to construct buildings with the spirit and attitude that they were building their own homes, I don't think there would be another disaster like the Sampung collapse. La masacre de Srebrenica. La ciudad de Srebrenica fue designada zona protegida por la ONU. Se suponía que era una zona segura hasta que dejó de ser. Do you remember the feeling? Yes, everything. It's painful to remember that. En julio de 1995, Srebrenica se convirtió en el escenario de una de las peores atrocidades en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas serbo-bosnias ejecutaron sistemáticamente a más de 8.000 hombres y niños bosnios durante la Guerra de Bosnia. That's the place where mass execution took place. Mujeres y niños fueron desplazados a la fuerza. Lo peor de todo es que la masacre se produjo a pesar de la presencia de fuerzas de paz internacionales. Fue un fracaso devastador de la intervención global que puso de manifiesto las limitaciones de las salvaguardias internacionales durante los conflictos. La magnitud y la brutalidad de los asesinatos conmocionaron al mundo, dejando un sombrío recordatorio de que el genocidio no es algo del pasado, sino un peligro muy real i present. Per què és important aquesta història per tu? Per fer present els que no hi són. Fer-los present de manera que la seva memòria no s'esvaeixi i que la seva mort no hagi sigut en va. Las pruebas nucleares de India y Pakistán de 1998. India y Pakistán siempre han mantenido una relación tensa y conflictiva. The relentless conflicts between India and Pakistan were mostly fueled by territorial disputes over the ownership of the Jammu and Kashmir region, the northernmost geographical region of the Indian subcontinent that is claimed by both countries. En mayo de 1998, esa tensión se rompió cuando ambos países comenzaron a realizar pruebas de armas nucleares con pocas semanas de diferencia. गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है.
El mundo observó con inquietud cómo dos países rivales, ya inmersos en décadas de conflicto, demostraban abiertamente su capacidad nuclear. La magnitud de las posibles consecuencias era inquietante y la posibilidad de una guerra nuclear en el sur de Asia se sentía peligrosamente real. Los ciudadanos de ambos lados celebraron las demostraciones de poder, pero los líderes internacionales advirtieron de las consecuencias catastróficas. Las pruebas no solo intensificaron la inestabilidad regional, sino que también sirvieron como un escalofriante recordatorio de que la proliferación nuclear ya no se limitaba a las superpotencias de la Guerra Fría. La Guerra del Golfo. Cuando Irak invadió Kuwait en 1990, se desencadenó una respuesta militar rápida y contundente liderada por la coalición respaldada por Estados Unidos. We seek the immediate, unconditional, and complete withdrawal of all Iraqi forces from Kuwait. La Guerra del Golfo había comenzado marcando un punto de inflexión en la forma en que el público global experimentaba los conflictos. Transmitida en tiempo real, la cobertura televisiva llevó imágenes de ataques aéreos, operaciones militares y los horrores de la guerra moderna a los hogares de todo el mundo. Atlanta, this is Holloman. I don't know whether you're able to hear me now or not, but I'm going to continue to talk to you as long as I can. Los bombarderos de precisión iluminaron los cielos nocturnos, mientras que las fuerzas iraquíes en retirada incendiaban los pozos petrolíferos kuwaitíes, creando escenas apocalípticas de fuego y cielos ennegrecidos. Aunque la guerra fue relativamente corta, su intensidad y despliegue tecnológico resultaron profundamente inquietantes. Mostró una nueva era de combate rápida y devastadora, que dejó al público atónito y nervioso por su poder destructivo. And I am sick of wars, and I am here because maybe my contribution will be to somehow lessen the hostilities, if not this time, maybe the next time, Bernie. Muerte masiva en Heaven's Gate. En marzo de 1997, las autoridades entraron en una tranquila mansión en Rancho Santa Fe, California, y descubrieron una escena escalofriante. At first glance, it just looks like an empty 9,200 square foot house. Ante ellos yacían los cuerpos de 39 miembros de la secta Heaven's Gate, todos muertos en un evento masivo coordinado. Liderados por Marshall Applewhite, el grupo creía que sus almas ascenderían a una nave espacial alienígena que seguía al cometa Hale-Bopp. We felt really good, and now we had to prepare. Vestidos de forma idéntica y dispuestos con una inquietante uniformidad, el evento conmocionó al público. Lo que lo hizo especialmente aterrador fue que involucraba a ciudadanos comunes, maestros, profesionales, jóvenes, gente corriente. El escándalo de Heaven's Gate expuso el poderoso dominio de la psicología de las sectas y la fe ciega, dejando a muchos preguntándose cómo la creencia podía anular por completo el instinto de supervivencia. Happiest day of my life. El ascenso de los talibanes al poder no sucedió de la noche a la mañana, pero el impacto fue inmediato. Surgiendo del caos de la era post-soviética, los talibanes tomaron rápidamente el control de Afganistán a mediados y finales de la década de 1990. I will tell you why I was joined with the Taliban. We have responsibility to protect the people and to protect the area. Inicialmente prometieron orden. Los talibanes impusieron posteriormente una interpretación extrema de la ley islámica, privando a los ciudadanos afganos de derechos humanos básicos. A las mujeres se les prohibió la educación, el trabajo e incluso salir de casa sin la compañía de un hombre. Las ejecuciones públicas y los castigos brutales se volvieron habituales, a menudo llevados a cabo en estadios ante grandes multitudes. The future looks bleak for Afghans old enough to remember what Afghanistan was like before the Soviets, the Civil War, and now the Taliban. El gobierno talibán generó gran preocupación en la comunidad internacional, pero la intervención fue limitada. Mientras Afganistán se hundía gradualmente bajo el peso de la represión y la inestabilidad, el ascenso de los talibanes sentó las bases para futuros conflictos globales, con consecuencias que se extenderían mucho más allá de la década. Their ideas were wrong. Their mission was wrong. Their mentality was wrong. Disturbios de Los Ángeles. Now the story that might never have surfaced if someone hadn't picked up his home video camera. We've all seen the pictures of Los Angeles police officers beating a man they had just pulled over. The city's police chief said today he will support criminal charges against some of the men.
Here's ABC's Gary Shepard. En la madrugada del 3 de marzo de 1991, la policía detuvo al taxista Rodney King en el Valle de San Fernando de Los Ángeles por exceso de velocidad. Los agentes, bajo la falsa impresión de que King estaba armado, lo golpearon brutalmente. Sin que ellos lo supieran en ese momento, el transeúnte George Holiday filmó la paliza con su videocámara personal y las imágenes resultantes se difundieron ampliamente. I feel that it's a great travesty of justice. I feel that the jury in Simi Valley gave the okay to continue to abuse and oppress and suppress black people in this country. I feel that there is an undercurrent of racism and that the system is rotten to the core. A pesar de la abrumadora evidencia en su contra, los 4 agentes fueron absueltos de agresión y 3 de uso excesivo de fuerza. Esto, sumado al creciente malestar entre los estadounidenses negros, resultó en los catastróficos disturbios de Los Ángeles que dejaron 63 muertos, más de 2,000 heridos y daños por valor de $1,000 millones. It's not right! It's not right what y'all doing! I came from the ghetto too! And a man who had overcome all the afflictions of a blighted inner city, who had built a store that was the work of his life, saw it all come down and asked why. Huracán Andrew. And here are the effects of Andrew as he begins to arrive here on Miami Beach. You can see the palms blowing, and then over here, you can see the sand. It's almost like a blizzard, a snowstorm of sand. And here you can see the wind is really picking up. In fact, the car is rocking back and forth, and I'm sure that's evident in the picture. Es más fácil describir al huracán Andrew en términos de los daños que causó. Teniendo efectos en las Bahamas y el estado de Luisiana, esta tormenta tropical se sintió sobre todo con mucha fuerza en Florida. Tuvo lugar durante 2 aterradores semanas en agosto de 1992 y fue el huracán más costoso y devastador que azotó Florida hasta el huracán Irma en 2017. The leading edge of the storm that devastated South Florida, still at it this morning, now in the heart of Louisiana's Cajun country. 2,000 people huddled in one of many shelters in Lafayette. When the wind picked up, they were awakened at 3 a.m. De hecho, fue el más costoso en cualquier parte de los Estados Unidos continentales hasta el infame Katrina de 2005, con un costo estimado de $500 millones para las compañías petroleras debido a los daños sufridos en las plataformas petrolíferas del Golfo de México. Andrew fue directamente responsable de 65 muertes y casi $30,000 millones en destrucción. And Dave, for anyone living here on August 24th of 92, it's impossible to forget these images. I mean, take a look at the devastation that Hurricane Andrew left behind. The Category 5 storm was the most destructive hurricane to ever hit Florida in terms of structures damaged or destroyed. Atentado contra el World Trade Center. Casi una década antes de los ahora inolvidables sucesos del 11 de septiembre de 2001, en la ciudad de Nueva York, la organización extremista Al-Qaeda lanzó un ataque terrorista contra el World Trade Center. El viernes 26 de febrero de 1993, Ramzi Youssef y Ejad Ismoil detonaron una bomba en su aparcamiento, matando a 6 personas, incluida una empleada embarazada de la autoridad portuaria. Cientos más quedaron atrapados en la oscuridad y el humo de las torres. These are the first pictures from inside the garage, and we're also told now that there are 4 people confirmed We've dead. called this the terror at the tower, and it's made even more so by the fact that it was an explosive device. And from now on, people in New York are going to feel even more vulnerable than they've ever felt before. And that's really terror. Look at that car, Jim. El objetivo del ataque, según declaró Youssef, era presionar a Estados Unidos para que rompiera su relación con Israel y se mantuviera al margen de los asuntos de Oriente Medio. Aunque ha quedado eclipsado en gran medida por el 11 de septiembre, el atentado de 1993 fue una tragedia sin sentido que dejó más de 1,000 heridos. If there's somebody trapped out there, what must they be going through right now? Panic, a feeling of total isolation, the forgottenness. The world has just forgotten them and they're all on their own. All afternoon, they've climbed the stairs going floor to floor. El asedio de Waco. The Waco siege ends in an inferno. Only a handful of the 95 followers of David Koresh's cult are believed to have survived.
But how much blame attaches to the FBI, who assaulted the compound before the fire began? Fundada en 1955 por Benjamin Roden, la Asociación General de la Rama Davidiana de los Adventistas del Séptimo Día es considerada una secta apocalíptica. Roden falleció en 1978 y su esposa Lois asumió su puesto como profeta davidiana. Esto fue así hasta 1981, cuando llegó Vernon Howell, quien cambió su nombre a David Koresh, quien acumuló una creciente influencia en la organización hasta 1987, cuando creó su propia secta de davidianos. The raid failed to flush out the cult members, who then, according to American officials, set light to the buildings. It seems only 8 of the 95 inside, who included 26 British people and 17 children, survived the inferno. La rama davidiana de Koresh integró al grupo original por la fuerza, y en 1993 la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego intentó asaltar el rancho Mount Carmel Center. El enfrentamiento y tiroteo, que duró 51 días, resultó en la muerte de 4 agentes de la ATF, así como 82 davidianos, incluidos 28 niños. It's my impression that, from what I understand, that it was to the government's advantage that the compound either be demolished or destroyed or burned, because the physical evidence that might have some opportunity of disputing their contentions is now destroyed. Genocidio de Ruanda. May 7. The massacres that have claimed up to 200,000 lives in Rwanda did not begin as a spontaneous outpouring of tribal rage, but rather as a systematic campaign of killing directed by political leaders and backed by the military. En tan solo 3 meses, de abril a julio de 1994, una coalición de milicianos hutus extremistas en Ruanda, nación del este de África, asesinó unos 800 tutsis. Esto se sumó a los 10,000 miembros del pueblo Twa y hasta 500,000 mujeres tutsis que fueron agredidas sexualmente por militantes hutus. June 10th. The commander of the small United Nations detachment in Rwanda conceded today that his efforts to broker a ceasefire in the civil war there have shown no signs of success. He predicted more fighting and more massacres. This was the Canadian General Romeo Dallaire who was deeply affected by his inability to stop this crisis going on. El momento más infame de la guerra civil ruandesa, que comenzó en 1990 y terminó en julio de 1994, fue el caos mortal provocado por el asesinato del presidente ruandés Juvenal Habyarimana. El genocidio no terminó en sí mismo. Aunque cesaron las matanzas, el conflicto se transformó en la Primera Guerra del Congo en 1996. There was, I think, just a collective willingness back in the United States and in all the world capitals to put your heads in the sand. I mean, this was only 6 months after we had lost a huge number of Army Rangers during the Black Hawk Down incident in Somalia, and I think there was no appetite in Washington at that time to engage ourselves in another African tribal war. Atentado de Oklahoma City. El 19 de abril de 1995, el descontento veterano de la Guerra del Golfo, Timothy McVeigh, perpetró el atentado terrorista doméstico más mortífero jamás cometido en el suelo estadounidense, con un saldo de 169 muertos y 684 heridos. En venganza contra el gobierno estadounidense por ataques en Ruby Ridge y Waco, McVeigh y su cómplice Terry Nichols detonaron una furgoneta de alquiler Ryder en la zona norte del edificio federal Alfred P. Murrah. La explosión sísmica se ha comparado con más de 2.275 kilos de TNT y causó daños irreparables a más de 300 estructuras y edificios cercanos. Juzgado y condenado en 1977, McVeigh fue ejecutado en junio de 2001 y Nichols fue condenado a cadena perpetua tan solo 3 años después. The deaths of the 168 people who died in the April 1995 Oklahoma City bombing were violent, unexpected, and mourned by millions. Today, the man who killed those people died on schedule by lethal injection, and no member of his family was in attendance. Explosión del vuelo 800 de TWA. Federal safety officials and the FBI and New York City law officials have been all over the scene in the Atlantic Ocean, some 10 miles south of East Moriches on Long Island. There have been reports from a New York congressman that one of the plane's flight recorders had been found, but investigators so far are denying that report.
Solo 12 minutos después del despegue del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York, el vuelo 800 explotó y mató a las 230 personas a bordo. Investigaciones criminales paralelas realizadas por el FBI y la Fuerza de Tarea Conjunta de Tareas tardaron casi 1 año y medio en determinar que no había existido ningún elemento criminal. Y la investigación resultante de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte duró poco más de 4 años. Roz, while many suggest not to jump to conclusions this early in the investigation, suspicion, even initial reaction, has questioned the possibility of a bomb, possibly terrorism. The immediate reaction is a bomb. I think that's the normal reaction. And with Bill Callahan's expertise in international security and investigation, with a background in narco-terrorism, he now wonders. En la evaluación más costosa y exhaustiva en la historia de la aviación hasta ese momento, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte determinó que con toda probabilidad, la tragedia fue causada por un cortocircuito fuera del tanque de combustible del ala central que permitió la entrada de un voltaje excesivo a través del cableado eléctrico asociado con el sistema de indicación de la cantidad de combustible. The NTSB hearings essentially concluded that the center wing tank exploded, but they did not define the cause of the initiation, but the initiating event which caused the center wing tank to explode. Atentado con bomba en el Centennial Olympic Park. Mientras cumplía con sus obligaciones laborales durante los Juegos Olímpicos de verano de 1996, el guardia de seguridad Richard Jewell, de 33 años, descubrió un paquete sospechoso debajo de un banco en el Centennial Olympic Park en Atlanta, Georgia. Mientras Jewell y sus compañeros de seguridad iniciaban la evacuación, el paquete en realidad era un explosivo. Detonó matando a 2 personas e hiriendo a más de 100. Yesterday, lawmen made a second trip to Richard Jewell's former home in Habersham County. Agents bagged potential evidence. They also removed paint samples and took photographs. Other investigators went to a Toco Hills hardware store asking about pipe that might have been used to make the bomb. Jewell pronto fue señalado como sospechoso principal y como tal fue perseguido por los medios de comunicación y las autoridades, lo que resultó en su juicio ante la opinión pública. Finalmente, nuevos atentados en Atlanta dieron paso a la identificación por parte del FBI de Eric Rudolph como el verdadero autor. En 2005, Rudolph fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Survivors of his clinic bombing finally got the opportunity to lash out at Rudolph. Been waiting 7.5 years for it, and the main purpose was to see him and let him know he failed. Staring him dead in the eye, Emily Lyons blasted Eric Rudolph, calling him a failure and a coward. Asesinato de Gianni Versace. The stars and millions around the world are in shock over the execution-style murder of designer Gianni Versace, shot to death at point-blank range on the steps of his Miami Beach villa. Fundador de la legendaria marca de moda de lujo que lleva su apellido, Gianni Versace fue una figura destacada de la alta cultura del siglo XX. El diseñador y empresario italiano no solo fue muy prolífico, sino también profundamente versátil. Por ejemplo, diseñó el vestuario que lucieron los músicos Michael Jackson y Paul McCartney en el videoclip de Say 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 de 1983. La vida de Versace tuvo un final inquietante en 1997, tras ser asesinado por el asesino en serie Andrew Cunanan. Cunanan, quien para entonces ya había asesinado a otros 4 hombres, se quitó la vida tan solo 8 días después. Los motivos exactos de Cunanan para llevar a cabo los asesinatos siguen siendo escalofriantemente inciertos. So did Cunanan feel victimized by those around him or abandoned when his relationship ended to a wealthy gay man? In a spree killer, it starts with an incident later in life. And that incident is what leads to that type of reckless and power-hungry or destructive behavior. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para que recibas una notificación de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Masacre en la escuela secundaria de Columbine. Aún no tenemos las respuestas exactas sobre por qué Eric Harris y Dylan Klebold abrieron fuego en su escuela secundaria en Columbine, Colorado, el 20 de abril de 1999. Lo que sí sabemos es que hasta 2012, su masacre fue la más mortífera de su tipo en una escuela estadounidense de educación primaria y secundaria.
Mediante una combinación de potentes armas de fuego y explosivos improvisados, 14 personas fueron asesinadas, además de Klebold y Harris, quienes decidieron quitarse la vida en el lugar de los hechos tras la masacre. Durante décadas se han dedicado ingentes esfuerzos para determinar el motivo de todo, más allá del dolor y el sufrimiento masivos, y nadie está más cerca de comprender las acciones de este dúo que el día en que ocurrieron. ¿Qué momento de los 90 de nuestro video te impactó más? ¿Hay alguno que nos hayamos perdido? Cuéntanoslo en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.